Vamos a tenerla levantada ahí media hora. Vamos a darles un aplauso, bienvenida, bien. Yo voy a hablarles un poquitito. Vamos a hablar en este primer pedazo de tiempo, vamos a hablar un poquitico de... Vamos a hablar de nosotros, pero también vamos a hablar de cosas que, como yo no había entendido eso, nunca vi la oportunidad, no la hacía, no estaba comprometido con esto, y entonces vamos a hablar un poquitico del contexto, de por qué es importante hoy que ustedes estén viendo esta oportunidad, de por qué es importante que se fortalezcan como líderes, de por qué es importante que entiendan el momento histórico que nosotros estamos viviendo, para que ustedes valoren la oportunidad, como sus líderes de Ibagué, pues la han valorado. La primera cosa que yo les quiero contar es que nunca antes, vamos a iniciar con esa primera reflexión, nunca antes, los que estamos vivos en este momento, nos tocó vivir una situación histórica en la humanidad como las que estamos viviendo ahora. Nunca antes, nosotros somos privilegiados por estar viviendo en este momento histórico en el mundo, porque jamás había ocurrido lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Resulta que lo que está ocurriendo hoy es que, ¿por qué el mundo está cambiando tanto? Porque hay tanto cambio en el mundo. Es por una sola razón, prácticamente, una razón global, y es que a nosotros nos tocó nada más ni nada menos que el fin de la era industrial. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos nacieron en la era industrial, crecieron en la era industrial, se educaron para la era industrial y murieron y no se dieron cuenta que el mundo cambiaba, porque realmente el mundo no cambiaba mucho. Entonces a uno lo educaban como profesional para trabajar en la era industrial. Y era buenísimo. Pero a nosotros nos tocó una cosa increíble. Nos educaron para la era industrial y cuando ya nos graduamos, se acabó la era industrial. Lindo el negocio. Entonces, por eso hay tanto cuestionamiento hoy en día en el mundo económico y en el mundo educativo. Porque, claro, nos educamos para una era que no existe. Nos educaron para una era que no existe. Y entonces lo más lindo que estamos viviendo pues es el fin de la era industrial. Y estamos comenzando ya no un año, llevamos más de una década en la era de la información como tal. Es la tercera era que el hombre ha vivido sobre la tierra. Entonces vamos a hablar de ese concepto. ¿Qué implica ese concepto para los seres humanos? ¿Qué implica ese concepto para ti como profesional, para cualquier persona que esté afrontando este problema? Pues bien, esto tiene muy serias connotaciones porque requiere de nosotros esfuerzo. Se convierte en un privilegio, pero a la vez se convierte en una amenaza increíble. Kiyosaki, en el último libro que se llama La ventaja del ganador, que es una obra genial, que creo que es el último libro que salió de él, dice: la década que estamos viviendo es la década más espectacular, más o menos del 2012 al 2022, va a ser la década más apoteósica del hombre sobre la tierra, porque va a ser la época más deslumbrante de creatividad, de tecnología, de cambios, de transformaciones y de oportunidades para toda la gente. Dice, pero a la vez va a ser la época más amenazante y devastadora para la gente que no quiera cambiar. Y cuando yo leo eso, yo digo, wow, siquiera yo vi ese negocio a tiempo. Qué bendición haber visto esta oportunidad a tiempo, porque mi mente estaba preparada para el cambio que ya venía. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto. Vamos a hablar de educación. Cómo la educación tradicional cómo la educación
ha mantenido las eras económicas. Cómo la educación ha mantenido todas las eras económicas que se han desarrollado en el mundo durante la existencia del hombre, y cómo la educación tradicional mantuvo la era industrial por más de 300 años, y cómo esa misma educación es incapaz de afrontar la era que estamos viviendo en este momento. Entonces vamos a arrancar ahora sí, apenas voy a arrancar todavía, no he arrancado. Vamos a arrancar y les voy a contar una cosa. La primera era que nosotros vivimos se la inventó la mujer. Tanto que han rajado de la mujer, y resulta que la mujer fue la inventora de la primera era económica sobre la faz de la tierra, y se la inventó de una manera aplicando el sentido común. Cuando el hombre aparece sobre la tierra y vive nómada, es nómada en la tierra, el hombre se dedica a cazar. El hombre se dedica a cazar y empieza a encontrar aves, a encontrar animales, y empieza a notar que la proteína es buena para la vida, y entonces empiezan a cazar los animales del bosque. El hombre se va a cazar los animales, la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos. Cuando se queda en la casa cuidando a los hijos, el hombre se va a cazar los animales. De pronto, el hombre, como es nómada, se queda en la casa, no, porque no hay casas, ni wifi, ni pantalla de televisión. O sea, son seres que habitan. Había cuevas ya, había un cierto sedentarismo, porque en algún lado tenían que criar los hijos, como hacen los animales, como hacen las aves, o como hace cualquier animal. De manera que la mujer se queda en su nicho de vida y el hombre se va al campo a cazar, a la selva a cazar. De pronto la mujer se da cuenta que el hombre se demora, como siempre, no se demora mucho. Entonces la mujer se desespera un poco y se da cuenta que el hombre se demora mucho y no llega con el venado, ni llega pues con el ave para hacer la comida, se demora mucho tiempo, meses incluso, porque son vastas las regiones donde se van. Quizá cabalgando y se alejan de los sitios donde viven sus hijos. Entonces la mujer se le ocurre esto. Empieza a notar que al lado de la cueva donde viven surge una espiga y la cosecha. La muele en una piedra y se da cuenta que se la puede comer y que le puede hacer a los hijos algo para que coman. Y se relaja un poco y dice: si mi marido no llega, pues ya aquí hay comida. Ya empieza a solventar las necesidades de la casa. Ella ve que esa espiga da algo que se puede comer. Y de pronto la mujer se da cuenta que las semillas que esa espiga derrama en el piso, salen otras matitas y se empieza a cultivar. Al lado de la cueva empieza a cultivar la mujer y arranca la primera era sobre la faz del mundo, que se llama la era agrícola. Dijeron: wow, la tierra se puede usar para cultivar. Tremendo descubrimiento. La tierra no valía nada. La tierra no valía nada porque era muy poca gente la que existía y toda la tierra valía. La tierra no valía nada. Desde ese momento la tierra empieza a cobrar valor y la gente se empieza a adueñar de eso, que a la mujer ya no le preocupa que el hombre no llegue con la casa porque ella ya cuida a los hijos. Cuando el hombre se da cuenta, llega a la casa y se da cuenta que su mujer tiene sembrados y que con eso se puede pues mantener la casa, el hombre se relaja y se queda en la casa, y de allí tanto barrigón. Porque el hombre entonces ya no vuelve mucho a cazar y empieza a quedarse un poco en la casa y empieza a cazar, empieza a cultivar con la mujer. Empiezan a cultivar la tierra y empiezan a darse cuenta que se pueden adueñar de la tierra, y el hombre se vuelve sedentario, deja de ser nómada, se dedica a cultivar la tierra, y entonces la tierra cobra un valor incalculable. Inicia la era agrícola, se la inventó la mujer. Un aplauso para la mujer.
se inventaron la era agrícola. No me pase la presentación, por favor, no me pase nada todavía. No me pase nada todavía. Ok. Un aplauso para el que no hace caso, llamado. Y entonces nació la era agrícola. ¿Cuánto dura la era agrícola? La era agrícola, el hombre le da un valor a la tierra increíble, empiezan a haber las guerras por los territorios donde se puede cultivar y la tierra es oro en ese momento. La era agrícola dura 10.000 años. 10.000 años dura el hombre obteniendo el sustento de la tierra. Pregunta: ¿de qué vivía la gente en esos 10.000 años? De la tierra. Un buen sistema educativo, si hubiese existido en ese momento, ¿qué tenía que haberle enseñado a la gente a conseguir? Tierra. Pero no fue así. Por eso yo siempre he cuestionado los sistemas educativos. El sistema educativo jamás le enseñó a la gente. Primero, no había. Entonces, lo primero que les voy a contar es que en la era agrícola no existió un sistema educativo como tal. Eso no existía. ¿Cómo se educaba a la gente? Pues no. Nadie leía. Nadie escribía porque no había escritura tampoco. No había historia porque no había escritura. Entonces la gente no leía, no escribía, no había profesores como tal, ni la gente hacía lo que nosotros hacemos hoy de carro. No, simplemente habían oficios que la gente desarrollaba habilidades y hacía oficios. Y empieza el primer acto educativo, un primer acto educativo que empieza a ocurrir. Vamos a ver cómo operaba si esto corriera sería buenísimo. ¿A quién le tengo que apuntar? Ok. Entonces empieza a ver. No, eso no. O sea, póngala desde el comienzo, por favor. O sea, que párenla y póngala desde el comienzo. Por favor. Ok. Entonces, mire. ¿En qué era que yo? Ok. ¿Cómo? No había un sistema educativo como tal. ¿Quiénes eran los únicos que se educaban? Los nobles. Los nobles. Porque empieza a haber una casta que se empieza, pues como siempre, había una casta que gobernaba. No se podría hablar de nobleza como tal, porque la nobleza surge unos 400 años después de la era cristiana, pero sí hay unas castas que empiezan a gobernar el mundo. Empiezan a gobernar algunas castas el mundo, y los únicos que podían gobernar, que podían educarse, eran las castas dominantes, las pequeñas castas dominantes, y el clero. O sea, la gente que tenía mucha relación con la parte religiosa son los que manejan algún tipo de educación. El primer acto educativo que hay en la historia, que es fascinante, se da muchos años antes de la era cristiana. Hay un rey en Macedonia que se llama Filipo de Macedonia, que es un rey muy poderoso, que gobierna Macedonia. Él tiene un hijo, está chiquito, el hijo se llama Alejandro, y entonces Filipo quiere que su hijo lo eduque a alguien exitoso. Entonces llama a Atenas a un amigo suyo que se llamaba Aristóteles, y le dice a Aristóteles que eduque a su pequeño hijo que se llama Alejandro. Y le pone ahí Alejandro para que lo eduquen. Entonces Aristóteles, claro, fíjense lo interesante, los exitosos educaban a los hijos de los nobles. Este es el totazo de educación en la era industrial, en la era agrícola. Entonces el pequeño Alejandro, a donde Aristóteles a que lo eduque, él lo manda a Filipo a que lo eduque a Aristóteles. ¿Quién le dice a Aristóteles? Miren la educación que le da Aristóteles. Le dice: mira, Aristóteles, la tierra es esto que tú ves, y le muestra un mapa de la tierra, y le dice: tú serás el rey de Macedonia. Cuando tu padre muera, tú serás rey de Macedonia.
Y entonces la tierra que tu padre ha conquistado, denme la primera por favor, la tierra que tu padre ha conquistado, denme la segunda por favor, la tierra que tu padre ha conquistado, la tierra que tu padre ha conquistado es muy chiquita, Macedonia es muy chiquita, y tú no crees, Alejandro, que Macedonia tiene que ser más grande, tiene que ser un imperio importante, y le dice, la única forma que Macedonia sea grande es que conquistes la tierra que hay conocida. ¿Cómo hago?, le dice Alejandro. Pues súbete en tu caballo, saca la casta real que tienes y empiezas a conquistar los reinos vecinos. Y tú vas a hacer de Macedonia el reino más grande en la tierra, le dice Aristóteles. ¿Qué estaba haciendo Aristóteles con el pequeño Alejandro? Dañándole el coco. Y el niño está chiquito y le dice, yo puedo hacer eso, y si tú vas a ser rey, tú puedes conquistar el mundo y puedes hacer de Macedonia el sitio más espectacular del planeta. Y entonces el pequeño Alejandro empieza a creer, clave educar a los niños, clave educar a los niños. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que le ponemos un profesor que un empleado. Entonces el niño pues piensa y dice, yo quiero ser un transformador del mundo. Y la maestra dice, ¿está loco? Porque quizá ella no ha podido transformar ni su propio mundo. Ahí está Aristóteles entonces dañándole el coco al pequeño Alejandro, y así se hacían los actos educativos en la era agrícola. Pues Alejandro se monta en su caballo y se va a echar armas por todos los reinos vecinos, a un ejército impresionante, y conquista toda la tierra conocida e importante de la época para el reino de Macedonia, tanto que Alejandro fue considerado un dios viviente, lo consideran un dios viviente, fue un gran conquistador, el más grande conquistador que nosotros hayamos tenido, historia, y Alejandro Magno pues se educa con Aristóteles. Segunda cosa que les quiero contar esta tarde. Este Alejandro obviamente era un rey. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa no se educaba. La masa de la gente no se educaba. ¿Qué hacía la masa de la gente? Era esclava. Miren que el rey conquistaba ¿qué? La tierra. Cuando empieza a surgir la realeza europea, inventan un sistema donde le hacen creer a la gente que la tierra solamente la pueden tener los nobles y el clero. La gente no puede tener tierra, solamente puede tener tierra el clero y los nobles. Los demás tienen que trabajar. Uno que otro se sublevaba y echaba bala por ahí y se adueñaba de un pedazo y nos nombraban príncipe o no sé qué. O sea que la tierra tenía un poder increíble. Ten tierra y tenías poder. Ten tierra y tenías poder. No tengas tierra, eres esclavo. Si no tenías tierra, eras esclavo. Y así duró la gente sometida durante miles de años. Miles de años la gente vivió sometida, solamente cultivando la tierra, y no se le pasaba por la cabeza. No era socialmente, no era aceptado en el sistema que nosotros conocimos, no era aceptado que la gente se adueñara de la tierra. Solamente se podían adueñar de la tierra los reyes y el clero. Eso era normal. De hecho, todavía hay una ley antigua en la realeza inglesa donde la reina Isabel, por ejemplo, es la dueña de todo el territorio de Inglaterra. Es como más simbólica, pero eso demuestra cómo era en el pasado. Los que tenían la tierra tenían el poder. Ok. La educación, vamos a hablar de educación y de revolución. Vamos a hablar de educación y de revolución, porque nosotros lo que yo hice para llegar a diamante fue encontrar una educación que me hizo pensar y que me hizo revolucionar. ¿Cómo cambió el mundo? Miles de años la gente esclava, sometida a los reyes y sometida al clero. Sometida a los reyes, sometida al clero. Le hicieron creer a la gente que el rey
gobernaba la tierra y que otro gobernaba las almas. Lindo el negocio. Y le dijo, le dijeron a la gente, yo tengo 2 espadas. Con una gobierno las almas, esas espadas me las dieron de arriba, con una espada gobierno las almas, y la otra espada para gobernar la tierra se la entrego al rey. Si el rey no me hace caso, le hago pao pao en ese rabo y le quito la espada. Ok, era un sistema. No había escritura, no había lectura, no había poquito. La imprenta no había aparecido, Gutenberg no había nacido, a nadie se le ocurría escribir nada, y entonces no había lectura, no había poquito. Y eso se mantuvo durante miles de años. Es un sistema. Pues señores, hacia finales del siglo XV, un rey que yo admiro mucho, hacia finales del siglo XV, un rey que yo admiro mucho en la historia, este rey, que ustedes conocen, era el segundo de la dinastía Tudor, ya más o menos se imaginaba en el mundo cómo era. Ya más o menos ustedes se imaginaban el mundo cómo era, sumido en la ignorancia. Y este rey era el segundo de la dinastía Tudor, había llegado a la corona inglesa, jovencito, llegó de 20 y pico de años, no tan joven como Alejandro Magno, que llegó como a los 12 años, después mató a Filipo. Y llegó al rey de Macedonia. Este llegó como a los 20 y pico de años, era el rey de la corona inglesa, una de las coronas más apoteósicas en la historia de la realeza europea, y este se llamaba Enrique VIII. Había heredado el imperio de su padre y tenían el poder más impresionante sobre la faz de la tierra en este momento. Inglaterra siempre lo ha tenido, y entonces este rey asumió el poder. Pero este rey, una de las cosas que tenía era que primero era la esposa de este rey era Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, sobrina de Carlos V, que en ese momento era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, era toda una institución en Europa. Y la esposa de este, que era hija de los reyes católicos de España, a la vez era sobrina de Carlos V, y Carlos V estaba emparentado con el Papa de la época. Lindo el negocio. Entonces eso pues era un negocio bien montado allí, y acuérdense con el tema de la espada y todo esto. Entonces uno de los problemas que tiene Enrique VIII era que era enamorado como él mismo. Era supremamente enamorado, o sea, eso no es duplicable. Y entonces este rey era muy enamorado, estaba casado con Catalina de Aragón, y de pronto pasó una cortesana de las cortesanas de Catalina de Aragón que trabajaban en la casa real, y este rey se enamora de esa muchacha. Estaba buenísimo. Se enamora de esa muchacha se llama Ana Bolena. Y el rey se enamora perdidamente de Ana Bolena. Se enamora perdidamente de Ana Bolena, y Ana Bolena si acaso le daba piquitos, porque le pone la condición: si no te casas conmigo, papá, si no te casas conmigo, solo besitos. Era una muchacha muy habilidosa, asesorada por su padre, que también era noble. El rey se pierde enamoradamente con ella, y entonces tiene la idea brillante. Finales del siglo XV, me divorcio de Catalina de Aragón. Yo quiero que examinen ese primer acto revolucionario. La civilidad solamente concibió el divorcio hacia finales del siglo XIX. No sé si me entienden. Fuimos
capaces de romper el mito y meter en una carta política de que la gente se podía divorciar. Eso era imposible. Pues el rey Enrique VIII, finalizando el siglo XV, dijo: yo quiero divorciarme de Catalina. Tengo los argumentos. Soy locamente enamorado y me quiero divorciar. Citó a la corte inglesa y le dijo: yo, el rey, me quiero divorciar de Catalina de Aragón. La corte le dijo: pao, pao, en ese ramo. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque lo que Dios une, el hombre no lo separa. Ok, eso está bien. El rey dijo: estoy enamorado. Y tenía argumentos, inventó cosas, hizo de todo. Nada. Cortes van, cortes vienen, consejos van, consejos vienen. Nada. Y entonces finalmente acudió el Papa. El Papa le dijo: ni se le ocurra, lo que Dios une, el hombre no lo desune, y menos tratándose de mi sobrino. El rey está perdidamente enamorado de esta muchacha. No saben qué hacer. Un día, por aquel momento, era canciller de Inglaterra Tomás Moro, uno de los más grandes filósofos ingleses. Y Tomás Moro, pues obviamente era amigo de todos los filósofos ingleses. Y entonces, Tomás Moro parece, dice la historia, que le hizo llegar a Catalina de Aragón, a Ana Bolena, un manuscrito producido por un filósofo inglés, que son fantásticos. Y en aquel libro cuestionaban la autoridad. En aquel libro decían: ningún imperio puede estar sometido a otro sino por artimañas inventadas por los hombres. Inglaterra es poderosa y es un adefesio que esté sometida a Roma, siendo Roma un estado extranjero. Hello. Ni jurídica, ni religiosamente, ni en lo divino, ni en lo humano hay bases para que Inglaterra esté sometida a Roma. Todos lo han inventado, y empezaba el filósofo a usar el coquito y a pensar. Y se lee a Ana Bolena ese libro, se lee ese manuscrito, y entra en tremenda alegría, y dijo, se fue corriendo al sitio donde estaba el rey, y le dice: amor, mira lo que encontré. ¿Quieres leerte ese libro? Y el rey se lee el libro. En el libro decía: Inglaterra no tiene que estar sometida a ningún imperio extranjero. Roma no tiene por qué dominar a Inglaterra. Es el colmo que y si lee ese libro y el rey extasiado lee el libro, mira a Ana Bolena y le dice: mi amor, acabo de tomar una decisión. Pensó 2 noches todo lo que había leído, no durmió un minuto pensando en lo que ese filósofo dice en el libro, y le dijo: mi amor, acabo de tomar una decisión. Inglaterra se separa de Roma. Yo crearé la iglesia de Inglaterra, que se llamará la iglesia anglicana, y el papa soy yo. ¡Qué increíble este rey! ¡Qué increíble! Y el papa soy yo. ¿Y qué? Pero lo más increíble es el comentario que le hace a Ana Bolena en privado. Le dice: es increíble, mi amor, que hayamos estado sometidos más de 1000 años a un imperio extranjero solo por no habernos leído un libro. Y quiero contarles una cosa. ¿Qué ocurrió en la cabecita de este rey? Una revolución. ¿Qué ocurrió en la cabeza de Ana Bolena? Una revolución. ¿Qué ocurrió en la cabeza de ese filósofo inglés? Una revolución.
Eran los únicos actos educativos que existían, pero ese acto educativo fue capaz de transformar el mundo. Enrique VIII fundó la Iglesia de Inglaterra. Era la segunda iglesia que había en Occidente. Lutero ya existía. Lutero era un monje pensador. Qué raro, un monje, era un monje pensador. Y entonces, Lutero empieza a pensar y apoya, ya venía la ola, y el rey se convierte en papa de Inglaterra, nombra los obispos, dice ahora nombro yo los obispos, y nombró un gordito amigo del suyo, de obispo, de jefe de todo el clero, le dijo y me divorcio ahora de desgraciado. Y ya está, lo divorciaron. Lo divorciaron legalmente, el rey se divorció legalmente y volvió reina de Inglaterra Ana Bolena, legalmente, y ya está. Crearon la segunda iglesia en Occidente y crearon una Biblia propia. Gutenberg ya nacía pronto en Alemania, imprimió la Biblia inglesa y la hicieron rodar por el mundo europeo. Y en esa Biblia habían cosas diferentes. En la Biblia anterior decía que el reino de los cielos estaba hecho de los pobres. En la Biblia de Enrique VIII decía, el reino de los cielos es de los ricos. Hay que ser rico, porque ser rico glorifica al Señor. Pues yo no les quiero hablar hoy de religión, lo que les quiero contar es que ese pensamiento, quienes llegaron a Estados Unidos fueron los ingleses, los irlandeses, los europeos de ese lado, los alemanes. Los que llegaron acá fueron los españoles con el libro anterior. Y eso es otro acto educativo. ¿Y cómo han logrado formar un continente arriba rico en 200 años? Y han mantenido a este paupérrimo en la miseria por más de 500 años. La educación es poderosísima, señor. Para bien o para mal. Son actos educativos, señor. Eso no tiene nada que ver con tu carrera. Son actos educativos. Es el gran acto educativo, el segundo acto educativo que hace Inglaterra. Cuando Gutenberg imprime aquella Biblia, la Biblia empieza, es el primer libro que conocen los europeos y la traducen a lengua vulgar, que era una lengua alemana. Y hay una cosa increíble, y España no deja entrar aquel libro, no deja entrar ningún libro a su territorio, pone perros a husmear los barcos para ver si los barcos llegaban libros de Inglaterra o de Alemania, porque era prohibido leer ese tipo de libros. Si ustedes observan, España es el país más atrasado de Europa, culturalmente, mentalmente y económicamente. Leer lo atrasa o lo adelanta. Perdón, no leer lo atrasa aún. No leer lo atrasa aún. No leer atrasa a los pueblos. No leer te atrasa como ser humano. Y entonces lo que ocurrió aquí fue una gran revolución. Es una gran revolución que transformó el mundo. ¿Quién lo hizo? Una persona, claro, una persona poderosa. Pero fue un acto educativo. Y el mundo sigue avanzando hacia el siglo XV. Es el siglo básicamente de las tinieblas. La música, se creía que la música... Ya se me acabó el tiempo. No. Se creía que la música... Yo siempre digo eso para que digan, no se va. Entonces, se creía que la música, se creía que la música era inmutable, no se podía cambiar. Pitágoras, que era griego, filósofo griego, matemático, padre de la matemática prácticamente, había dicho que la música tenía unas partituras inmutables, que la música tenía unas leyes como la de la gravedad y que esas leyes no se podían cambiar. Y la gente duró 1500 años tocando una música aburridísima. Nada.
Música aburridísima, cantos gregorianos, una música hartísima, se dormían oyendo eso. Claro que había música linda también. Pero la gran mayoría de la música era quieta, porque se decía que no se podía alterar, porque las normas de la música eran enviadas por allá arriba. No se podían alterar. Entonces el hombre no podía usar el coco, porque pavo en ese rabo. No se podía meter a la música. La música era inalterable. Nace un italiano, finales del siglo XV. Cuando ya en Europa había la revolución de Enrique VIII, estaba empezando todo aquello, y nace un italiano que se llama Vicenzo. Le encanta la música. Le encanta la música, le apasiona la música y empieza a apasionarse cada día más por la música desde chiquito. Lee a Pitágoras y dice: Pitágoras. Hello, Pitágoras. Pitágoras está loco. Y entonces empieza a hacer experimentos con intestinos disecados de conejo, de cerdo y de varios animales, de cordero. Y empiezan a hacer experimentos, le pone pesas a un lado de la guitarra, templa las cuerdas y allá le pone unas pesas, y él nota que cuando toca cambia la armonía. O sea que Pitágoras estaba de acuerdo. Dice Pitágoras: no tenía razón. Si yo muevo la ley cambia. Pitágoras está equivocado. Se llamaba Vicenzo. Revolucionario como él solo, en el buen sentido de la palabra. Leía filósofos actuales del siglo XV y cuestionaba la matemática de Pitágoras y la música. Empezaba: cambia la armonía, y empezaba a hacer pequeñas composiciones, y lo empezaron a seguir los músicos revolucionarios de la época, lo empezaron a seguir. Hizo un grupo de músicos pensadores de la música, y Vicenzo se convierte en el gran reformador de la música italiana de finales del siglo XV. Pero ese no es el problema. Resulta que Vicenzo, en toda esa aventura de cambiar el mundo de la música, tenía un hijo chiquito que ve a Vicenzo haciendo eso, y ese hijo se llamaba Galileo. El hijo de Vicenzo se llamaba Galileo, y pues obviamente era Vicenzo Galilei, ese pensador de la música y ese reformador de la música, pero no hemos oído hablar de él. Y Galileo veía a su padre probando, soñando, creando, cuestionando, cambiando, y Galileo ve el ejemplo de su padre, y Galileo empieza a gestar también su misma revolución, que después transforma más adelante el mundo. Primer mensaje para los que están aquí: que se les haya ocurrido tener hijos. Tienen que ser triunfadores, porque ustedes son el primer maestro de sus hijos. Sus hijos los ven en todos sus actos. Sus hijos, ustedes son el maestro principal de sus hijos, y por eso están obligados a triunfar, a ser los mejores, a ser brillantes, porque ustedes son el ejemplo de sus hijos. Si ustedes quieren que sus hijos transformen el mundo, ustedes lo tienen que transformar primero. Así sea su pequeño mundo, para que su hijo vea el ejemplo. ¿Tiene eso sentido? Aquí está el pequeño Galileo viendo a su padre transformando la música. Y miren lo increíble: si no hubiera sido por Galileo, por Vicenzo Galilei, si no hubiera sido por Vicenzo Galilei, nosotros no hubiéramos tenido esto. Nosotros nunca hubiéramos escuchado esto si no hubiera sido por Vicenzo Galilei. No, mi amor, o sea, dame de clic, por favor, a la marihuanita ahí. Música. Si no hubiera sido por Vicenzo, nosotros no hubiéramos escuchado esto. Si no hubiera sido por Vicenzo, el mundo se hubiera perdido de escuchar a Vivaldi. Si no hubiera sido por Vicenzo, esto no hubiera dado a luz en el mundo. ¿Se nos imaginan lo que esto revoluciona el mundo? Vivaldi era un demonio con cola. Esto jamás se había hecho en el mundo, señores. La música no era así.
Si no hubiera sido por Vincenzo Galilei, no había nacido Vivaldi, pero tampoco hubiera nacido señores. Si no hubiera sido por la teoría de Vincenzo, que la música se podía alterar y cambiar, dámelo por favor, no hubiéramos escuchado esto en el mundo. Si no hubiera sido por un hombre que se le ocurrió pensar, no hubiéramos escuchado esto. Si no hubiera sido por un hombre que se le ocurre pensar, el mundo se hubiera perdido de esta exquisitez que transformó el pensamiento humano. El mundo no hubiera conocido a Chopin. El mundo no hubiera conocido a Chopin. El mundo no hubiera conocido a Schubert. El mundo no hubiera conocido a Rossini. El mundo no hubiera conocido a los músicos rusos. Y hubiera conocido toda la música que creó la más grande explosión de creatividad y que sirvió para decirle a la gente que el coco se podía usar para crear y para transformar. Si no hubiera sido por Vincenzo Galilei, el mundo seguiría inalterado. El mundo seguiría la gente muriéndose esclava, sin haber conocido esa maravilla. Yo quiero que pare ahí un poquitico y que pase a la segunda. Si no hubiera sido por Vincenzo, todavía no, si no hubiera sido por Vincenzo Galilei, el mundo se hubiera perdido de esto. También se hubiera perdido de esto. Dame la otra, por favor. Si no hubiera sido por Vincenzo. ¿Ustedes se imaginan el mundo sin reggaetón? ¿Se imaginan ustedes el mundo sin reggaetón, señores? La música se ha transformado desde Vincenzo Galilei como ustedes no se imaginan, y ha sido el éxtasis para jóvenes y no tan jóvenes, creando, todo porque un hombre se le ocurrió crear una cosa. O sea que usar el coco es definitivo para hacer una revolución. Usar el coco, pues en ese momento el mundo está hirviendo y ya saben lo que pasó después. El mundo empieza a leer los libros que venían de Constantinopla y de los lados, sobre todo, de tierras desconocidas que no eran la Europa de ese momento, y empiezan a hacer una revolución. Mucha gente empieza a hacer una revolución, y un día los franceses se leyeron esos libros. Un hombre que se llama Montesquieu, con otro que se llama Diderot, Rousseau y Voltaire, empezaron a pensar de que por qué rayos el hombre tenía que estar sometido a los reyes. ¿Por qué? Ven el caso de Inglaterra y se rebelan. Empezaron a escribir los derechos del hombre. Empezaron por primera vez a imaginarse que el hombre tenía derechos sobre la tierra. Y generan una cosa que se llama los derechos humanos. Y un día un hombre de una asamblea se rebeló, y el de ahí arrancó la Revolución Francesa. Agarraron el rey y la reina, le cortaron la cabeza, y nunca más dijeron los franceses: vamos a volver a tener reyes. Es el único pueblo que no adoptó la realeza. Los corrieron, acabaron con todo lo que existía y montaron la democracia, porque usaban el coco. Leer es espectacular para transformar la vida, para transformar el mundo. Sobre eso les quiero hablar, porque yo quería que entendieran un poquitico de eso, señores. Miren el problema que pasó después, con todas las revoluciones que se dan, con el Renacimiento. El mundo empezó a cambiar y apareció la segunda era sobre la tierra. Después de que conquistaron América, apareció la era industrial. Empezaron a fabricar. Watson inventa la máquina de vapor y entonces empezaron a fabricar. Y todo eso llevó a esos inventores, por lo que leían, empezaron a inventar cosas y crearon la era industrial.
y se inventaron la segunda forma de ganarse, se inventaron el dinero. Entonces la tierra perdió valor y se inventaron el dinero. Y ahora había que conseguir dinero y unos pocos entendieron cómo funcionaba la era industrial y consiguieron dinero y montaron empresas, industrias. Y el resto que no entendió, lo educaron para que fuera empleado. Y por primera vez aparece la educación masificada para educar a la masa, para aquietar a la masa, y nos pusieron a hacer carreras. Nos pusieron a hacer carreras porque los ricos necesitaban contadores. Porque los ricos de la era industrial necesitaban médicos. Y porque necesitaban abogados. Yo leí eso y digo, muy pavoso yo, oye. Yo soy abogado hoy en día, miren cómo cambia todo. Yo conocí este negocio, me hice libre financieramente. Y pues yo no ejerzo el derecho. Cuando yo tengo un problema, adivinen qué hago. Me consigo un abogado. ¿Quién lo mandó a estudiar eso? Entonces yo tengo un problema con la DIAN, por ejemplo, y si la DIAN te está cobrando 30 millones, yo le digo, ok, ¿por cuánto saca ese caso? Me dice, por 7, yo le hago eso, digo, ok, me gano 23, está bueno el negocio. ¿No está? Los ricos crearon la educación en la era industrial porque necesitaban administradores de empresas que les administraran sus empresas. ¿Listo? Necesitaban economistas que hablaran de su economía, de la economía, pero que no pensaran. Necesitaban ingenieros industriales para que le controlaran los procesos en las empresas. Y necesitaban ingenieros mecánicos para que les arreglaran las cachivaches de máquinas cuando se les dañaran. Por eso los ricos no mandan a sus hijos a estudiar ingeniería mecánica, ni locos. Ni locos, ni los mandan a estudiar contaduría, ni locos. Los ricos nunca hacen eso. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los pobres. Porque a la masa de pobres nos hicieron creer que uno tenía que educarse para conseguirse un empleo. Porque era normal, la forma como se ganaba la vida en la era industrial era consiguiéndose un empleo. Pero la gente dejó de usar el coco. No volvió a hacer revoluciones y nos contentamos con ser empleados. Por eso empezamos a tener, ser empleado no es malo. Lo que pasa es que en todas las etapas de la economía hay vehículos. Y el empleo es un vehículo. Es un vehículo, lo que pasa es que es una bicicleta. No es que sea malo. Lo que pasa es que anda muy despacio, desgraciado. Por eso no sirve para cumplir los sueños. No sirve para cumplir los sueños. Porque anda muy despacio. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces el empleo es una bicicleta. Así. Por eso es que, pues miren señores, antes de yo hacer la revolución en ese negocio, antes de conocer la información de ese negocio, yo me preparé para hacer eso. Abogado. Estudié psicología y posgrado, si estaba en Europa haciendo un doctorado, para hacer esto bien. Muy torombolo, porque nadie me había dañado el coco. Necesitaba una revolución. Y entonces yo estaba listo para montarme en esa bicicleta. ¿Qué es lo que hace un empleado? Pedalea. Señores, es una bicicleta. ¿Qué es lo que sea mala? Nueva York va a poner un sistema de bicicletas para que toda la gente se transporte, porque el sistema público del metro y todo eso está muy saturado. Y la gente usa la bicicleta. Pero es para hacer turismo. En Ámsterdam también la gente anda en bicicleta. No es mala la bicicleta, lo que pasa es que anda muy despacio. Pero miren el problema de la información. Todo el mundo lo enfocaron en manejar una bicicleta. Y entonces miren lo grave. El problema no es ese. El problema es que en la era industrial la pinche bicicleta servía un poquito, porque los puestos eran más o menos buenos.
El gran problema es que como se acaba la era industrial, ya no le dan a los muchachos que terminan la universidad, ellos ya no encuentran ni la bicicleta. Cuando ellos salen del sistema dicen, papi, no hay nada, no encuentran la bicicleta. No hay bicicletas. Entonces el papá, como ignora para dónde va, ignora que la era industrial ya no existe, le dice, siga buscando, mi amor. Siga buscando, mi amor, que usted para eso fue a la Ponti. Siga buscando, mi amor, siga buscando, mi amor. No hay ninguno en este momento más perdido, y perdónenme, pero no vayan a grabar esto porque no se lo sostengo a nadie, no se lo puedo sostener a nadie. Yo fui rector de una universidad durante 9 años y lo digo con todo lo que vi en ese modelo. No hay en este momento algo más perdido y obsoleto que el sistema educativo vigente. Es una estafa social. No vayan a grabar eso, por favor. Entonces, no hay nada más obsoleto que el sistema educativo vigente. Y miren el error que cometemos por ignorancia. A mí me aterra cómo operamos. Levantan a los niños a las 5 de la mañana, cuando el coquito lo tienen calientito. Levantan a los niños a las 5 de la mañana y los mandan a unas cosas que se llaman jardines y antejardines. Y después lo mandan a la escuela. Y el día que levantan el niño la primera vez, mami, ¿por qué tienes que despertarte? ¿Por qué? Tienes que bañarte. ¿Por qué? Porque tienes que ir a la escuela. ¿Qué hacer en la escuela? Tiene que ir a la escuela. Tiene que bañarse por navegada, se lo bañan, al niño lo bañan, el niño llora ese día, como no te imaginas, lo disfrazan de empleado. Somos tan descarados que le ponemos esta corbatina, le ponemos una corbatica gris, la hijo de la... ¿Se me entiende? Es increíble. Una corbatica gris y lo sentamos ahí a que agarren un busguanábana y se vaya a la escuela, como hacen los papás para ir a la empresa. Miren lo increíble, el modelo educativo perpetúa la esclavitud, porque a los niños no les enseñan. Entonces a los niños se paga una profesora allá y les enseña dónde están los ríos, los riachuelos, los lagos y las lagunas. Eso como si yo fuera a ser pescado. ¿Qué pensaba eso? Pero me enseñaban todo eso, inútil, todo inútil. No sirve para nada eso porque el niño no necesita que le enseñen dónde están los ríos. Yo recuerdo cuando llegué a Diamante, llegaba por Argentina y vi las 3 cordilleras y dije, ¡qué lindo! Deben ser las cordilleras que me enseñaba la profesora. ¿Cuál será la central? Porque debe ser la que va por la mitad. No hace falta para la vida eso. No hace falta eso para la vida. Un modelo que es inoperante para ellos y el niño al otro día se revela, mami, ¿otra vez? Sí, se tiene que levantar. ¿Y por cuánto tiempo, mami? Por 20 años. 20 años, mami, se levantan a las 5 de la mañana. Él no lo puede creer. Yendo a eso que parece un galpón, porque parecen cosas, porque las escuelas las hicieron como fábrica para que se fueran acostumbrando. Los hacen cumplir horarios porque ellos van a salir como empleados. Los niños en la educación no pueden pensar porque si piensan los echan de la universidad y de las escuelas. No pueden pensar. Y estos desgraciados les ponen tareas para que se los hagan los papás. Y los papás son tan mandados que les hacen las tareas a los niños. Porque no piensan, porque no se rebelan. Pero lo más triste de todo es que un día el niño un día el niño gana algún coraje y le dice al papá, papi, ¿es para qué? El papá no tiene ninguna otra respuesta y le dice, para que un día seas como yo. Lo único que te falta decir es como tú. Papi, hello. Papi, no puedes cambiar de cama. Como tú. Porque el niño no es perdido.
El niño nos ve perdidos, el niño nos ve que no le pegamos al mundo. Los niños vienen, los niños nos respetan mucho, porque los niños no tienen otra alternativa. Estamos cometiendo un crimen con los niños. Yo con esto lo digo así siempre, porque un día estaba en México, una señora se aproxima a mí y me dice: levante, estábamos esperando aquí en México, nos encanta que haya venido, traje a mi hijo de 9 años, me tocó meterlo haciendo tranquilo, quiero irte. Él te oye, no se dice, me quedo, uy, pero hay un problema, mi hijo no quiere ir a la escuela. Entonces yo me quedo viendo a la mamá y yo le digo delante del niño, porque ella se va así solita para que el niño la oiga. Yo la devuelvo y le digo: la felicito, mi amor, tiene usted un hijo brillante. Y es verdad, ese niño brillante fue bien. Hay gente que se pilla esto, miren el crimen, hay gente que se pilla esto, que les espera 70 años trabajando para otro, para jubilarse con el 70% de lo que se ganaban, si es que lo dejan jubilarse. Imagínate, y la gente no piensa, pedaleando y pedaleando y pedaleando, pero lo peor de todo, la gente no se cuestiona eso, lo peor de todo, mandamos a los niños 20 años al sistema escolar para que les den un título para ir a buscar. O sea, a mí me da risa, es increíble. Mandamos a los jóvenes al sistema escolar para que les den un título para que les permitan buscar trabajo. Es una burla. Es una absoluta burla. Yo insto a los jóvenes a que hagan una revolución. Yo insto a los jóvenes a que hagan una revolución. Yo insto a los jóvenes a que hagan una revolución. Yo quiero que se levante la primera gran revolución que yo quiero que hagan los jóvenes de Ibagué, quienes están entre los 17 menos no y 25 años. Párense, por favor. Párense, por favor. Párense, por favor. Quédense allí, les digo, yo los insto a que hagan una revolución. La primera revolución, no le hagan caso a sus papás. Quédense, por favor, no le hagan caso a sus papás. No le hagan caso a sus papás. Sus papás no tienen ni idea de lo que están haciendo, no entienden la economía, no saben qué están haciendo con ustedes, ni no entender. Por eso hay gente que de mi grupo va y me dice: José, yo me salí del negocio porque mi mamá me desanimó. Y digo: no hagas eso, ¿no te vas a salir? A la mamá hay que quererla, pero no hacerle caso. Porque ella no está vinculada al proceso histórico que estamos viviendo hoy. Se necesitan revolucionarios, señores. Los insto a que, si están yendo al sistema escolar, lean los libros y hagan su primera revolución. Cuestionen. Porque si no van a perder la vida, como la estaba perdiendo yo. Van a perder la vida como la estaba perdiendo. Algunos jóvenes allá afuera que ya vienen como programados para decir: no, yo quiero ser rico, yo quiero ser rico, yo quiero tener una empresa, yo quiero ser empleado. Entonces, como desconocen para dónde va la economía, montan empresas que se llaman negocios propios allá afuera para competir con Walmart, con el grupo Casino, con los grupos más grandes del mundo, porque desconocen para dónde va la economía, porque emergen de un sistema que no entiende para dónde va la economía, que está súper zombie, y entonces salen esos muchachos a montar un negocio propio que se llama un chuzo. Eso no es un negocio propio, es un chuzo. ¿Por qué le llamamos chuzo? Porque lo chuza el gobierno, lo chuza Industria y Comercio, lo chuzan los empleados, lo chuza la DIAN, lo chuzan los chinos, lo chuza la competencia, lo chuzan, por eso se llama un chuzo. Ese tipo de negocio es otra bicicleta en la economía que ustedes conocen. La única diferencia es que es una bicicleta de este tipo. Por eso, si aquí hay gente, yo los felicito por estar aquí, si hay gente que ha soñado con tener una empresa propia, yo le digo: no monte empresas en la economía tradicional, porque tú no sabes para dónde va la economía, tú no sabes cómo está el mundo en este momento, y entonces montan este tipo. No es por lo que se imagine, no.
Es porque los que tienen negocios propios ni siquiera se pueden sentar. Porque primero le tienen que pagar a sus empleados, al gobierno, y dan pedal, y no se pueden ni sentar. Y ellos creen que son empresarios. Pero en Gabriel estamos en una revolución. ¿Hay chuzos en Gabriel? O sea que si aquí hay gente de esa que tiene empresa en la esquina y tal, dice, es empresario. Eso que tú me muestras que es poco. No. Tienes que leer. Porque General Motors y Ford Motor Company, que son las empresas más grandes del mundo, están quebradas. Imagínate lo que espera de chuzo. Si no cambias. Pues entonces vamos a terminar ya con esta reflexión, por favor. Miren lo que pasa. Como la gente no entiende para dónde va la economía, los primeros terminan, los de la primera bicicleta terminan y los de la segunda bicicleta terminan en esto. Eso era lo que yo hacía antes de conocer este negocio. A mí me faltaba el dinero y entonces dije, tranquilo, le damos a América, le damos el Visa, Mastercard, American Express, tranquilo. Entonces la gente termina así. Miren, si ustedes observan, la mayoría de la gente está esclava otra vez de la economía. Lo que pasa es que el método lo cambiaron. Ya no es con cadenas físicas, es con cadenas psicológicas y con el dinero. El dinero es un invento de la gente, el dinero no existe como tal. ¿Se acuerdan de la tierra que le hacían creer que la tierra se la daba Dios solo a los nobles y al clero? Acá se le hicieron creer a la gente que el dinero tiene sustento en el oro. Mentiras, el dinero es falso. El dinero que imprimen en el mundo es falso, no tiene sustento en la economía. Y somos tan mandados que nos ponemos a trabajar por billetes falsos. Hay que hacer una revolución. Miren lo increíble, a una persona allá afuera la esclavizan con un crédito en un banco y resulta que el banco no tiene ese dinero, se lo prestan en un número de una pantalla y la persona se pone a trabajar 20 años para pagar una cosa que no existe. Es una defecio la economía que estamos viviendo ahora, por eso es necesario que haya una revolución. El problema no es que los dólares sean falsos, no que el dinero sea falso, el problema es que uno no se lo aprenda a ganar. Que uno, fuera de que son falsos los dólares y fuera de que son falsos el dinero, uno se lo gane con una bicicleta. Eso es lo más lamentable. Por eso lo que uno aprende a ganar en este negocio es usando un vehículo diferente a través de usar un modelo educativo. Miren, entonces uno necesita una revolución. Necesitamos una revolución y eso es lo que yo les vengo a contar esta tarde. Lo que yo hice en mi vida fue una revolución que empezó a marcar una diferencia. Mire esto. Charsky, profesor de Harvard, llega a mis manos el libro hace 8 años y lo leo. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción a una compañía o profesión a cambio del ingreso seguro y reconocimiento de sus pares ha sido destruido y no será rearmado. Esto lo tienen que leer en las universidades para que acaben ese bendito modelo. Ese modelo va a crear una crisis impresionante en la sociedad porque no conocen lo que está pasando en el mundo. ¿Quién es un profesor de Harvard? Y cae a mis manos ese libro. ¿Qué empieza a ocurrir en mi mente? Una revolución. Y yo digo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo dije, pegado de esto, de cuenta de una cucha que me renovó el contrato. ¿Cómo así que yo estoy en este puesto? ¿Quiénes son empleados? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Quiénes son empleados? Tranquilos que los van a echar. Porque el empleo se va a ir achurruscando poquito a poquito. Y el único empleo que va a caer es de mala calidad, casi esclavo. Es un empleo mal pago. Conocen médicos que los están empleando por 800,000 pesos en IPS. Se consigue, mi amor, que mínimo, sería el mínimo. Y si no, siga el otro. Y les hacen creer que es para ganar experiencia. Es una estafa social lo que está ocurriendo y estas cosas se quedan con todo el dinero del sistema de salud. Esa cosa hay que hacer una revolución, pero yo no me podía. Y lo que seguí leyendo, entonces cámbiame por favor, Wilmar, que ahora sí me emocioné. Y entonces cae a mis manos otro
otro libro. ¿Había otra antes de esta o era la que seguía? Y lo que leí. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa, el reconocimiento y la esperanza. Por tanto, si nuestro trabajo no es satisfactorio financiera, espiritual y psicológicamente, necesitamos dejarlo lo más pronto posible y conseguir otro que sí lo sea. ¿Qué es eso? Una revolución. Yo estaba leyendo ahí eso hace 8 años y yo metido aquí en esta cosa, maricón. Empezó a poner una revolución en el mundo. Empecé a ocurrir una revolución. ¿Saben quiénes son estos señores? Riz de Vos y Jay Van Andel, los creadores de esta oportunidad empresarial. La crearon hace 53 años. Esta gente merece 10 premios Nobel de Economía, señor. Lo que pasa es que el mundo no entiende qué es lo que han hecho. Lo van a entender en 200 años. Pero si no hubiera sido por esta magnífica idea, muchos de todos no podríamos estar aquí sentados haciendo una pequeña revolución. Vamos a seguir con la hora porque nos fuimos. Miren lo interesante. El mundo finalmente se ha dado cuenta de que la era industrial ha muerto y estamos oficialmente entrando a la era de la información. Libro 3. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera de la era industrial y la era de la información. Y los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información, porque trabajan sin empleados, sin fábricas y sin terrenos, solo con información. Yo digo, ¿a quién hay que matar? Estaba haciendo una pequeña revolución. Señores, hay mucha gente que desprecia el negocio por ignorancia. Desprecian el negocio. Los traen casi amarrados aquí. Por ignorancia, porque no se han leído un libro. Esto emocionalmente me cambió la vida y empecé yo a leer. Mire esto. El 4º libro, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y más adelante, en el otro capítulo, dice compañías que lideran el camino del network marketing en el mundo. Y la primera dice Amway Corporation. Pues aquel negocito que todo el mundo despreciaba y en Popayán era la compañía que lideraba el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía, y lo estaba diciendo un profesor de Harvard. No, un profesor de Ibagué, mi amor. No un profesor de Vidalito ni de Popayán. Un profesor de Harvard, que es la primera universidad del mundo. Este señor ha sido consultor de las 100 compañías más grandes del mundo. Y dice que es el negocio más ético que haya visto, más democrático y más justo para construir un negocio propio para cualquier persona en la nueva economía. ¿A quién hay que matar? Decía yo. Y eso me daba revolución. Por eso empecé a ganar seguridad, por eso empecé a ganar fe, por eso empecé a darme cuenta que estaba enfrente de una oportunidad. Y miren lo que les cuento. Por eso es clave que tú te educas, es clave que tú leas, es clave que tú entiendas, por una razón. Porque cuando terminó la era industrial, cuando terminó la era agrícola, había muchos campos que brotaba un barril negro, grasoso, y la gente empezó a darse cuenta que ese barril no mataba las matas. Era la era agrícola, las matas eran lo más importante. Y entonces empezaron a abandonar los campos y a vender las grandes fincas, y vendieron las fincas, grandes kilómetros de tierra en todo el mundo, las dejaron botar. Adivinen qué era el barril. Y hubo unos visionarios que vieron el barrito y dijeron, ven para acá, yo compro eso, regálamelo. Los ingleses y los árabes. Y muchos pueblos visionarios se dieron cuenta que la era industrial estaba llegando y que había que tener petróleo, porque el petróleo iba a mover el mundo. Pues dice este libro que el network marketing, varios de los libros que he leído asimilan el network marketing al petróleo del futuro. Por eso lo desprecia la gente. Por eso la gente lo desprecia. Por eso la gente lo desprecia. No, el anterior, no, el del coco. No, ese. Miren
esto, muchachos, revolución, educación y revolución, igualitico que lo que le ocurrió a Enrique VIII, igualitico. Miren esto, ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos, hipotecas o dolores de cabeza por problema de personal. Es por eso que muchos profesionales encuentran un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa. El mismo profesor de Harvard dijo, ¿qué no hay que matar? ¿Qué tengo que hacer? Revolución, y empecé a hacer esto y empezó mi poco a hacer esto. A leer libros, nunca me había leído estos libros, señores. Llevaba 20 y pico de años leyendo las mismas teorías de todo el mundo, repitiendo las mismas cosas de todo el mundo, y por primera vez me decían que estaba enfrente de una gran oportunidad, y mi coco empezó a fortalecerse, empecé a ganar carácter, empecé a soñar, empecé a tener un sueño, empecé a tener un norte en la vida, y empecé a enfocar a mis amigos en ese norte, porque yo sabía que era lo más ético que yo podía hacer. Era la forma como construía el negocio. Y entonces mi mente empezó a emocionarse y a emocionarse y a emocionarse. Yo empecé a valorar el negocio. Yo empecé a ver el negocio, un negocio hermoso. Un negocio hermoso. Yo veía el negocio, un negocio hermoso. Yo lo veía así. Yo veía un negocio hermoso. Yo decía, qué lindo. Entonces cuando yo voy y le cuento a Johnny, él es médico, yo digo, o sea, yo no sé cómo hacer para que él entienda. Yo digo, ojalá él me entendiera que estamos enfrente de algo magnífico para desarrollar la vida hacia el futuro, y enfrente de algo increíble, y uno le da el plan a la persona con una emoción increíble. Y ese médico a quien uno le da el plan, mire lo que ve. Por una razón, porque él no ha hecho una revolución. Por eso tienes que llevar a la gente, para que esto te funcione, tienes que llevarla al programa educativo, porque es en el único sitio donde puede que haya una revolución. La segunda parte va a estar increíble, ya lo vemos.